Bienvenidos y bienvenidas a la Biblioteca de Castilla-La Mancha, ya con esta última sesión del Festival Mazapán Noir, que lo terminamos con un broche de oro con Lorenzo Silva y Teresa Cardona, que es un auténtico lujo para la biblioteca, pues que estén con nosotros. Es que estoy un poco en medio. Nos acompaña José Ramón Gómez Cabezas, que presentará a los autores y moderará el diálogo. Pero antes de daros paso, me gustaría ceder la palabra a Joaquín, el coordinador de Club de Novela Negra de Taiga, que quiere dar como un agradecimiento y ya cerrar el festival. Muy bien, muchas gracias. Bueno, solamente quería agradecer la presencia de los autores, tanto de Joserra como de Teresa, como de Lorenzo, que siempre acuden a nuestra llamada, y dar las gracias en nombre de la organización, que bueno, con pocos medios y con la ayuda de Teleforo y de la biblioteca lo podemos hacer, y prometemos que el año que viene lo haremos, intentaremos hacerlo mejor, para que le guste el género, que disfrute. Muchas gracias. Buenas tardes, noches a todos. En primer lugar, muchas gracias por estar aquí a todos vosotros. En segundo lugar, también gracias a la biblioteca. Y en tercer lugar, gracias a Joaquín por tenerme en cuenta también para todo esto que por lo menos a mí me encanta, que lo disfruto muchísimo, que es bueno, pues conocer autores o dar a conocer autores. En este caso, ni más ni menos que el maestro Lorenzo Silva, por un lado, y una estrella fulgurante, como es Teresa Cardona, que ha sacado un par de libros este año y que, por lo menos, a mí me han encantado, me han entusiasmado. Entonces, bueno, voy a presentarlos. Está feo, Lorenzo es impresentable. Pero bien entendido, quiero decir. Es difícil que yo cuente algo de él que no sepáis, ¿no? No sé, es un tipo bastante amable, muy cercano. Yo la experiencia que tengo con él fue de hace un montón de años, evidentemente no se acordará, pero sí, no sé, 2002, 2003, algo así, que envía algo en sus libros o quería comentar algo de sus libros, le mandé un correo electrónico porque ponía, no sé si no lo recuerdo, en la solapa, pero en ese caso había un correo electrónico y yo dije, bueno, voy a probar, no creo que me conteste. Y joder, a la media hora tenía una contestación de Lorenzo allí dándome una serie de explicaciones, de comentarios sobre la pregunta que yo le había hecho y bueno, pues a partir de ahí luego he ido coincidiendo con él en distintos festivales y la verdad es que es todo un lujo, su carácter, su personalidad y evidentemente su trabajo, ¿no? Yo creo que ahora mismo nadie pone en duda que Lorenzo Silva es uno de los grandes referentes de la novela policial en España y probablemente en Europa. Bueno, y luego Teresa, ¿no? Teresa Cardona, ya digo, ha sacado un par de novelas este año muy interesantes, además con un juego curioso porque la segunda es la primera. Ahora que lo comenté ya. Dos novelas también, que bueno, las novelas de Lorenzo y las novelas de Teresa tienen en este caso varios puntos en común que voy a intentar preguntar o que ellos comenten sobre ellos, porque me parece muy curioso, ¿no? Las similitudes que tienen, las semejanzas, que son muy interesantes además. Teresa, bueno, no sé cómo definirlo, pero tiene también un protagonista, o tiene una protagonista en este caso, que como Rubén Belvilacqua también tiene un origen foráneo, ¿no? O medio foráneo, o algo así, ¿no? Más nórdico. Sí, bueno, caso nórdico y otro... Las mías medio alemanas. Sí, bueno, muy interesante porque aporta un montón de matices. También es, dentro del contexto de la Guardia Civil, hoy tenemos mesa ecológica muy grande. Y bueno, pues yo creo que también tiene ciertas similitudes con Rubén Belvilacqua, que comentaremos ahora después. Lorenzo, empiezo contigo, si nos importa. La novela 12+1 de Belvilacqua. No sé si eres supersticioso o como decía un pequeño, yo soy supersticioso que eso trae mala suerte.
Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a esta casa por acogerme una vez más y a Joaquín y al resto de los organizadores del festival por la invitación y a ti, José Ramón, por acompañarnos en la mesa. Yo digo que es la 13ª novela, no tengo ninguna superstición, la verdad. Incluso creo que es un bonito número, ¿no? Un número que, por cierto, en realidad, corrijo, no es la 13ª novela, es el 13º título de la serie, sería la 10ª novela, ¿no? Porque hay 2 libros de relatos. Pero para mí que la serie haya llegado al título número 13, pues es algo que me llena de alegría porque nunca pensé que la serie podría ser tan larga, ni siquiera cuando empecé a planteármela como tal, ¿no? En la primera novela yo no tenía en la cabeza una serie de relatos, ¿no? Una serie de narraciones. La primera novela fue un experimento un poco a ver qué pasa y hasta teniendo un poco de antemano aceptado que me iba a funcionar, no literariamente, ¿no? Que bueno, pues yo lo veía con cierta claridad y por lo menos para mí sí iba a funcionar literariamente, sino desde el punto de vista editorial, desde el punto de vista comercial. En el año 95, que fue cuando escribí la primera novela, hacer una novela policíaca en España era meterse en un género que en ese momento estaba en declive completamente. Y hacer además una novela policíaca que apostara por guardias civiles era meterse en un jardín en el que nadie se había metido nunca, probablemente por un puñado de buenas razones, ¿no? Con lo que, bueno, yo hice un experimento muy libre, muy a perro, en muchos sentidos, la verdad. Yo lo comentaba en una entrevista hace unos meses. Realmente no había nada más antisistema que un sargento de la Guardia Civil, como protagonista literario del 90, ¿no? Más antisistema literario, más anti-establishment, ¿no? Entonces, bueno, yo hice esa primera novela sin tener una idea más allá, ¿no? Pero cuando empezó a plasmarse a partir de la segunda y sobre todo la tercera ya, que esto podía ser una serie, pues bueno, en los casos, una vez incluso creo que en la hemeroteca está en eso, de preguntar, de 6, 7, ¿no? Sería difícil que aguante más. Haber llegado a 13, haber mantenido a los personajes vivos durante un cuarto de siglo, desde la escritura de la primera novela y en marzo hará 25 años de su publicación, ¿no? Y además tener en la cabeza varias historias más y sentir que los personajes siguen vivos y tienen fuerza y pueden hacer más cosas, pues para mí es magnífico. No veo que viene de funesto, es de un número de la suerte en este caso. Sí, hay gente que lo aprecia como número de la buena suerte, pero bueno, ya sabéis, en otras culturas, en algunos rascacielos no existe la número 13, ¿no? Bueno, la boda de plata, entonces, el año que viene, ¿tienen pensado hacer una ceremonia o algo? No, una ceremonia, no sé. El apoyo no lo mismo lo recalculan, no sé. Yo no, lo que sí hemos pensado es hacer algo especial, Marco. Además lo he visto esta mañana. No lo puedo hacer todavía. Hasta ahí puedes no puedo decir. Sí. Bueno, es un detalle para los lectores de la serie y algo que a mí bueno, pues es una idea que comentamos los editores y yo y pues, de cierta ya se ve. Muy interesante. Además, bueno, luego hablaremos, porque el título a mí me encanta, o sea, me gusta mucho. Luego sí que me gustaría que comentaras algo un poco de esa manera más. Me gustó mucho el título de la penúltima, y esta me ha gustado encantar. Igual que me encantan los títulos de Teresa, los dos lados y un bien relativo. Si no lo leéis, estáis pecando, ¿vale? Son muy interesantes. También está Martina Kleber. ¿Cómo es? Karen Kleber. Más o menos. Y alemanes que es de allí de la zona, entonces. Bueno, también es un personaje muy curioso, ¿no? Con su mochila, evidentemente que viene con su mochila, quizás no la mochila turística de Interrail, pero sí que retorna, sí que vuelve a España y vuelve a un contexto muy local, como es San Lorenzo del Escorial, que tú conoces o que conoces relativamente bien.
y que se enfrenta también, al igual que Bevilacqua, por lo menos en las dos últimas novelas, al pasado. El pasado pesa mucho, ¿no? Hombre, en mis novelas el pasado tiene un protagonismo bestial, porque yo estas dos novelas las he escrito en 2 líneas temporales. Quiere decir que el lector va viendo en una novela, en Los dos lados, 1989, y conoce a los personajes sabiendo que alguno de ellos va a morir en algún momento de la novela, y los ve antes y después. Los ve en el año 89 en una novela, en el año 80 en el otro. Y la labor de esta Karen Blecker, que llega a San Lorenzo del Escorial con una mochila emocional un poco fuerte, pero que es verdad que me han preguntado muchas veces, bueno, una guardia civil que viene del extranjero, y uno de los grandes honores que tuve fue cuando estuve con Lorenzo Silva y dijo, tiene toda la razón, porque lo que la gente no sabe es que los guardias civiles salen muchísimo y salen muchísimo al extranjero. Y eso a mí también me dio una visión completamente diferente de la Guardia Civil, porque ayer mismo estuve en un sitio de Albacete que me dijeron, me parece fenomenal porque le ha quitado usted a la Guardia Civil el tricornio y el bigote. Y digo, bueno, es que para mí, la Guardia Civil nunca ha tenido el tricornio y el bigote. Viví 30 años en Alemania y me he tirado 30 años oyendo, y en Francia, decir que la Guardia Civil española eran los expertos mayores en terrorismo de toda Europa. Y eran a los que se les preguntaba continuamente. Así que lo mío fue más bien, digamos que es una visión un poco desde el extranjero de la Guardia Civil, y sobre todo lo que me obligó fue San Lorenzo del Escorial, que fue lo que me obligó a acoger a una pareja de guardias civiles. El contexto en la novela de Lorenzo también es muy interesante. Es naturalmente el Camino de Santiago, que también se habla de Barcelona, de Cataluña, ¿no? Y también tiene un peso terrible el pasado, ¿no? Las decisiones o los hechos que tomamos o que hacemos o que, bueno, sobre todo decisiones que tomamos en el pasado, las arrastramos, ¿no? O tienen sus consecuencias aunque sean 20, 30, 40 años, ¿no? Y luego, aparte, hay otra cosa que también se ve perfectamente en las novelas de ellos, y es el tema generacional, ¿no? En esos 30 años, o en esos 20 años que ha podido pasar entre los sucesos del pasado y la actualidad, o la actualidad de la novela, han cambiado, bueno, antes Berta nos lo ha dicho, han cambiado los delitos, ¿no? Han cambiado los delincuentes, han hecho un poco más sabios, pero los personajes también cambian, ¿no? La gente también cambia. En el caso de Robert Bevilacqua, es un tipo más maduro, más de vuelta, quizás. Yo lo veo, en este caso, por nosotros, que nos está más preocupado por su madre y por su hijo también, ¿no? Hay diferentes generaciones súper interesantes de este planeta. Su hijo, que también ha tomado el camino de la Guardia Civil, a pesar un poco de Bevilacqua, ¿no? Cuéntanos un poco el planteamiento este generacional, que es bastante interesante. Sí, la novela tiene como eje un crimen, como todas las novelas de la serie. Ese crimen también, como en todas las novelas de la serie, fuerza a los personajes a un viaje. A mí siempre me ha parecido que uno de los mayores alicientes, por lo menos para escribir las historias, no sé si también a la hora de leerlas, eso ya no me toca a mí, ¿no?, de Bevilacqua, es precisamente que tanto él como su compañera y el resto de su equipo son policías viajeros. No trabajan en una circunscripción, no trabajan en una ciudad que dominan y donde conocen las calles y los confidentes en cada barrio. Ellos reciben un encargo que les obliga a irse a 700 kilómetros a un lugar en el que nunca han estado, donde no conocen a nadie, donde son forasteros, donde tienen que tratar con otras personas, los compañeros, para empezar suyos, que sí que conocen el terreno y tienen que llegar pues con esa humildad, ¿no?, que se nos exige a los forasteros y a los extranjeros, ¿no?, que es, bueno, oye, no conoces las claves, lo que no entiendas, pregúntalo y sé prudente, ¿no? No entres como un elefante en la charrería. Y a mí esa faceta de Bevilacqua siempre me interesa, ¿no? Y aquí, pues, digamos que el viaje efectivamente lo conduce a la provincia de Lugo, al interior de la provincia de Lugo, al comienzo del Camino de Santiago, del Camino de Santiago francés en tierras gallegas, por León y por la provincia de Lugo, que es donde sucede el crimen de una joven peregrina aparecido muerta a orillas de un río. Y ese viaje en el espacio también le desencadena un viaje en el tiempo, porque la chica, bueno, pues como de los peregrinos, no es de allí, es de otro lugar, no viene de otro sitio
relativamente lejano. Viene de Barcelona, viene de Cataluña y además viene por un conflicto que es, en cierto modo, lo que la ha impulsado a hacer el camino y examinar en soledad quién es, quién quiere ser y, en particular, cómo se va a afirmar frente a los suyos. Lo que tiene esta chica, que apenas tiene 20 años, es una colisión con sus mayores, ¿no? Ella ha recibido unas ideas de sus mayores, ideas que ha compartido y que ha suscrito, y de repente, pues ya en su edad adulta, ¿no? Lleva muy poquito tiempo en ella, han sucedido cosas que no solo la han llevado a cuestionarse esas ideas recibidas, sino a confrontarse con sus mayores. Y esa historia, pues, en el fondo, invita al lector desde el principio, desde las primeras páginas, incluso antes de que sepamos quién es esa chica. El primero que vemos en la novela es un enfrentamiento que ella tiene con un desconocido en Roncesvalles, al principio del camino, y ya vemos que es una chica complicada y que tiene algún tipo de conflicto, pero digamos que es más adelante cuando se desvela. Sin embargo, en el primer capítulo, que Bevilacqua no acude enseguida al lugar del crimen, no lo hace porque está de vacaciones con su madre, visitando a su hijo en Lanzarote, que es donde le han destinado después de que, contra todas las advertencias que le había hecho su padre durante toda su vida, pues decida hacer justamente lo único que le había dicho su padre que nunca hiciera, que es ingresar a la Guardia Civil, ¿no? Esta cosa tan agradable que hacen los hijos, ¿no? Todo lo que les digas, pues ya sabes que es una garantía de que no lo van a hacer aquello que les animas a hacer y que van a hacer aquello que les digas que no hagan, ¿no? Bueno, pues al final la novela también va mucho de eso, ¿no? Va mucho de esa negociación, de ese diálogo que a veces es conflictivo entre las generaciones, ¿no? De lo que recibimos de nuestros mayores y lo que transmitimos a nuestros hijos, ¿no? De aquello que recibimos de nuestros mayores, pese a la necesidad que tenemos todos en mayor o menor medida en algún momento de nuestras vidas de confrontarnos con ellos, y de aquello que transmitimos a nuestros hijos, pese a la necesidad que ellos también tendrán en algún momento de su vida de confrontarse con nosotros. Y esa es, yo diría, la idea principal que está en la novela, que está en la metáfora del título, que luego, si quieres, abordamos un poco más en detalle. Y también es lo que lleva a un ejercicio que está en parte en la novela anterior, pero aquí de otra manera, ¿no? De una manera quizá más profunda, de Bevilacqua Maduro, confrontándose con el que fue de joven, con el que fue en particular cuando tuvo ese hijo. Cuando nació su hijo, que estaba destinado a Barcelona, a donde acaba de llegar, con los Juegos Olímpicos, con toda la transformación que eso supuso en la ciudad, ¿no? Y para mí también es una manera, tanto esta novela como la anterior, en la que se viaja a otro episodio de la juventud de Bevilacqua, su paso por la lucha antiterrorista, es una manera de que el hombre maduro busque dentro de sí eso que le debe a lo que siempre ha sido, ¿no? A veces la madurez nos lleva a sobrevalorar la experiencia. La experiencia es muy enriquecedora y la experiencia nos aporta muchas cosas, ¿no? Pero es muy importante lo que somos desde el principio, lo que somos desde que nos cuajamos como individuos, ¿no? Y eso ocurre en la adolescencia o poco después, ¿no? Y hay algo ahí que nos acompaña siempre, ¿no? Y con lo que además es importante que mantengamos la conexión, ¿no? Y en particular el lector, lo que yo quería contarle al lector de la serie, al que me haya aguantado hasta aquí, ¿no? Que haya aguantado los 11 libros anteriores, es por qué Bevilacqua es como es. Por qué Bevilacqua es como persona, como hombre y como policía. Y Bevilacqua es como es por esas cosas que le sucedieron en su juventud, que en otras novelas de vez en cuando se mencionaban, de vez en cuando se aludían vagamente, pues en una novela él coincidía con un compañero de lucha antiterrorista y entre ellos había sobreentendidos. En alguna otra novela, en 2 novelas de hecho, él coincide o tiene que enfrentarse a sus recuerdos de un personaje que tiene mucha presencia en esta novela, que es el entonces sargento Primero Robles, que es su maestro, su mentor, un tipo con muchos claroscuros, con mucho carisma, con mucho carácter, ¿no? Pero digamos que apenas eran eso, pequeños atisbos, ¿no? En estas 2 novelas se cuenta en detalle qué es lo que ha hecho de él quién es hoy, y en buena medida es consecuencia de lo que vivió el joven 30 años atrás, ¿no? El joven ha vivido cosas que han marcado a fuego el carácter de este hombre que ya no es
año y poquito, invité a Domingo Villar, que tú homenajeas la novela, a Ciudad Real, al Club de Lectura precisamente, y estuvo hablando con nosotros. Y en la conversación previa que tuve con él, me comentó que no quería hacer más novelas ambientadas en la actualidad, ¿no? Que si seguía escribiendo novelas policiales, que iba a centrarse también en el pasado, ¿no? Mínimo 10, 15 años, porque decía que las tecnologías que arruinaban pues la imaginación, la creatividad y arruinaban la labor de escritor, ¿no? Tanto tu novela como la novela de Teresa tienen una cosa que a mí me gusta mucho y es eso, que huyen un poco de tecnología. Sí, pero a mí me gusta. O sea, Sí, también. no me parece que sea un defecto, al contrario, es decir, ante tanto thriller chulo que hay de efectos especiales y explotando mucho todo el tema forense y tal, me agrada muchísimo encontrarme con novelas que dejan al margen eso, o por lo menos no es el eje principal o el apoyo principal de la investigación, ¿no? Y en la vuestra se ve perfectamente. Yo no sé si esto es algo consciente que habéis hecho, además, son novelas, son novelas, se lo vi a Lorenzo en una entrevista, que tienes o que tendemos cada vez más a hacer novelas corales, donde no solamente es un protagonista o dos, sino que van aportando cosas el resto del protagonista, como humanidad. No sé si esto es consciente también en tu caso, Teresa, el hecho de huir un poco de esa tecnología, de ese Madrid, porque Madrid está ahí en el fondo, se ve que está haciendo cercanías en el fondo, pero... Yo creo que ni siquiera es cuestión de huir de Madrid. Yo creo que el lector de novela negra es un lector muy exacto y, en el buen sentido, muy picajoso. Y yo soy lectora de novela negra y cuando de repente estoy leyendo un libro y al final del libro todo se soluciona porque ha habido un genio de Internet que se ha tomado 2 pastillitas que le han iluminado la cabeza y ha encontrado la solución y yo no lo hubiese podido encontrar nunca porque ni sé entrar en el darknet, ni sé moverme por esto, me parece un poco una tomadura de pelo. Y yo a mis lectores les aprecio mucho y espero escribir libros en los que el lector al final de la novela tenga también la impresión de entiendo por qué ha sido esto, sin unos caminos y unos recovecos que el lector al final se siente, digamos, defraudado o se siente engañado. Yo por eso en todas mis novelas, también las francesas, me negué rotundamente cuando las sacamos, a hacer de todas las investigaciones una especie de carrera de quien encuentra por internet o por algún otro sitio tecnológico o la cosa que no han podido encontrar en ningún sitio, que de repente aparece una luz que solo existe en Virginia, en un laboratorio rarísimo y que te la traen a España, que es lo que ha sido necesario para desentrañar el misterio. Así que lo mío sí es completamente consciente. En tu caso, Lorenzo, igual, ¿no? Me imagino. Bueno, yo intento reflejar en el relato de una manera lo más realista posible lo que puede ser una investigación, ¿no? Lo que puede ser una investigación en un entorno contemporáneo. Además, eso me obliga a tener en cuenta que efectivamente muchas cuestiones o muchos detalles, al final, el uso de herramientas tecnológicas es útil e incluso puede ser en algunos casos decisivo en una investigación. Pero a mí es un aspecto de la investigación que no me interesa por encima de otros. Y te diría que claramente me interesa por debajo de otros, ¿no? A mí lo que me interesa de la investigación criminal es la manera en la que el investigador intenta descifrar, a partir de lo que tiene, que siempre es fragmentario, la parte del dibujo que no le facilita. Y lo que tiene que ver sobre todo con las personas que intervienen. Al final, las novelas de Bailaupa son siempre delitos de las personas. Y los autores pues, son personas que obran muchas veces por motivaciones además personales, ¿no? Crimen dentro de alguna organización criminal profesional aparece en las novelas, ¿no? Pero no son la mayoría, ni mucho menos. Y para entender eso y para entender cómo se produce el crimen y para tratar de averiguar dónde está la verdad y para tratar de sacársela o de obtenerla de quien no te la quiere facilitar, lo
lo importante no es esa cacharrería informática, ¿no? Ni toda esa biología forense, ¿no? De la que estamos. Sí, es verdad que al final, pues oye, si hay restos biológicos, pues se analizan. Y si el ADN coincide, pues ya es bastante determinante. Y si no coincide, pues puede ser determinante de una solución, ¿no? Eso está ahí y la justicia se ha acostumbrado a funcionar con todas esas palancas, ¿no? Pero a mí me interesa más cómo funciona la mente del investigador, por ejemplo, incluso para llegar a esos hilos, ¿no? De los que al final puedes acabar tirando, ¿no? Yo ayer estaba en un encuentro del sitio y no sé cómo salió la anécdota, pero es una anécdota que sirve un poco para explicar lo que a mí me interesa, ¿no? En un asesinato que hubo no hace mucho en España, pues hubo una investigación que apuntó después de muchísimo trabajo a 3 personas, una persona que podía haber sido el que encargó el crimen de 2 personas que podían haber sido por otros indicios quienes lo hubieran cometido materialmente. Y bueno, como los 2 sicarios eran personas relativamente profesionalizadas, era bastante difícil rastrear su presencia en el lugar del crimen por los medios habituales, ¿no? Posicionamiento de teléfonos, etc. Los teléfonos que ambas personas tenían a su nombre no estaban registrados en las inmediaciones del crimen. Uno que estaba apagado, otro que estaba en otro sitio. Bueno, cabe pensar que los 2 habían tomado las precauciones de no llevarlos, ¿no? Para cometer un asesinato. Pero dándole más vueltas y, bueno, con otros, pues llegaron al convencimiento o a la hipótesis, ¿no? Bastante fundada de que algún teléfono móvil tenían que llevar para comunicarse y para determinadas cuestiones, ¿no? Y entonces pensaron que, bueno, pues que podría ser un teléfono móvil que no estuviera su nombre, ¿no? Un teléfono móvil de los que puedes conseguir o bien en el mercado negro a nombre de otras personas, de inmigrantes sin papeles o del mercado de todo ahora mismo, ¿no? Y también hay un mercado de esos teléfonos móviles. Y entonces pensaron, bueno, ¿cómo podemos llegar a ese número, ¿no? Ese número que no sabemos que es de él y que en ningún registro va a aparecer como su nombre, ¿no? Y a alguien de repente del equipo se le iluminó una lucecita. Y la lucecita fue que si este hombre tenía un teléfono que era de verdad el que utilizaba y el que se llevaba a todas partes, lo utilizaría para las cosas sensibles de su vida. Este hombre tenía un niño pequeño. Y entonces se les ocurrió nada más y nada menos que ir a la guardería del niño y preguntar qué números de teléfono había dado el padre. Y efectivamente había dado los 2, el oficial y el de delinquir. Y el de delinquir. Y efectivamente el teléfono de delinquir apareció en las antenas de la zona del crimen, el día, a la hora, etc. Al final hubo una prueba técnica, pero lo que funcionó fue el ingenio humano, ¿no? Que es mucho más interesante y mucho más divertido. Bueno, metiste en este último libro, no era uno que utilizaba el teléfono de una ancianita de una residencia. Sí. Que ese es el... Sí, bueno, pues sí, de su tía con Alzheimer, sí, bien, también. La tía acaba en la residencia con Alzheimer, tiene un teléfono móvil, no lo ha dado de baja, sigue teniendo saldo en la cuenta, por lo tanto el teléfono sigue activo, pues ahora no. Estas cosas pasan, ¿eh? Bueno, el asesino de Diane se le rastreó su móvil y además la principal prueba de cargo fue irle localizando el recorrido del móvil con el recorrido que estaba en el GPS del teléfono de Diane, pero el móvil que llevaban no era suyo, no estaba su nombre, estaba el nombre de su mujer. No duda nadie de lo que estamos aprendiendo aquí, ¿eh? Se os ocurra dar el teléfono de delinquir en la guardería. Bueno, entre esto y lo de Berta que hemos aprendido antes, ya aquí salimos expertos, ¿eh? No, mira Dios. Bueno, también hay otra cosa que me gusta mucho en las 2 novelas y es el ritmo, ¿no? Agradezco mucho también encontrarme de vez en cuando novelas donde no es todo acción y tiros y puñetazos y golpes y etcétera, 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 ¿no? Me parece que tanto Teresa como Lorenzo tienen esa habilidad de ir metiéndote según avanzas en la lectura, de ir llevándote por un camino de una manera así tranquila, como cuando vas montando en el coche y no va tomando búsquedas en las curvas, ni acelerones, ni cosas de estas, y al final tienes la sensación de llegar, son las últimas páginas, con
con un regustillo ahí agradable de decir, oye, quiero saber más, quiero volver a leer más, quiero seguir, porque no es nada forzado. No sé si me estoy explicando, estoy soltando aquí una tontería, pero además en la combinación esta de presente y pasado lo hacen también de una manera muy hábil, ¿no? Me gusta encontrarme con descripciones lo suficientemente certeras como para que tú te hagas una imaginación, pero sin pasarte en exceso hasta que te digan la marca o el nombre que hay en la bolsa de plástico y cosas así. Y me parece que todo eso tiene un ritmo, una decadencia interesantísima que te hace ir pasando páginas sin saturarte, sin cansarte, sin fatigarte o sin estresarte, ¿no? Porque hay algunas novelas donde, vamos, peor que ayer lo de España. ¿Cómo os enfrentáis a ese ritmo, a esa combinación de presente y pasado a la hora de escribir, a la hora de plantearse las primeras páginas o capítulo a capítulo? No sé. Bueno, yo voy a dar primero una explicación de lo de las persecuciones. Ahora estoy empezando el cuarto libro y quería llevar a Karen Blecker y a Cano corriendo por las calles del Escorial persiguiendo a alguien. Y en el momento en que empezaron a correr me di cuenta que lo de correr por San Lorenzo del Escorial es un poco como correr por Toledo. Quiero decir que entre el empedrado de las calles, los adoquines, que los coches no pasan por las calles, creo que eso me limita también un poco, aparte de que no me gusten tanto las persecuciones, pero me ha parecido muy divertido porque justo antes de ayer por la mañana me enfrentaba a ese problema de los pobres y encima además los míos, porque los de Lorenzo no fuman, pero los míos fuman. Suben ahí la calle de la Parra, suben la escalera y de repente la una sube al monte y la otra baja hacia la parroquia. Los dos se quedan así y dicen, vale, ya, o sea, porque ¿qué quieres hacer? Así que a lo mejor la persecución por eso en mis libros tampoco está tan presente. Y en cuanto al presente y al pasado, a mí siempre me preguntan que cómo escribo, si las escribo juntas o seguidas o separadas. Yo escribo siempre las historias cada una en su año. Lo que pasa es que no escribo una primero y la otra después, sino que a medida que se me va cortando la inspiración, que me pasa a veces, paso de un año al otro. Y me ha parecido muy interesante lo que ha hecho Lorenzo de investigar las personas, de darles cuerpo a las personas. Mis libros, espero que para los lectores también, viven mucho de los personajes, viven mucho de cómo funcionan, viven mucho de que mi pareja de la Guardia Civil lo que tiene que hacer es entender por qué la gente ha funcionado así, entender las circunstancias en las que estaban, mucho más que buscar alguna prueba extrañísima. Lo que tienen que intentar es comprender por qué todo esto ha sido así, qué es el pasado que les llevó, qué ha llevado a este asesinato y quién podía haber tenido algún tipo de interés, quién podía haber tenido algún tipo de beneficio de esta muerte. Así que, bueno, esa es mi forma de enfrentarme. Yo, bueno, estaba pensando en ser un poco malo, pero esto lo se está grabando hoy. ¿Ah, sí? No sé. Sí, creo que sí. Bueno, pues voy a ser un poco malo, ¿no? Sin dar nombres. Yo no hace mucho veía una teleserie actual, en la que hay unos policías y cada 2x3, pero cada 2x3, los protagonistas de la serie están corriendo pistola en mano por lugares llenos de gente, persiguiendo a malhechores y además intimidándolos con la pistola y algunos malhechores además. Un policía que genera tantas veces esa situación hay que echarlo del cuerpo cuanto antes, porque son situaciones peligrosísimas. En uno de los capítulos incluso hacía eso en un supermercado lleno de gente, iba corriendo con la pistola martillada, además que le puede tropezar simplemente y que se dispare y que le dé a una señora que está cogiendo los segures. Es todo tan demencial que al final cuando uno razona por qué eso es así y empieza a buscar las capas profundas, ¿no?, de esas soluciones narrativas, se da cuenta de que no solo en teleseries, sino también en muchas novelas, lo que están prevaleciendo son códigos narrativos que tienen que ver con determinado tipo de narración espectacular, comercial, eminentemente visual, pero que también está pasando a la esfera literaria y que se basan principalmente en dos recursos, que son los que dan todo el aliciente de muchas narraciones, ¿no? Que además tiene un nombre en inglés. Como es lógico, que es como queda bien decirlo, ¿no? Uno es el plot twist, el giro de trama, ¿no?
y el otro es el cliffhanger, ¿no? El suspense, el que te quedas como colgado del precipicio, ¿no? Y así está todo el rato. Entonces, para eso te faltan persecuciones, te faltan tiroteos, te falta que los personajes estén en peligro todo el tiempo. Yo he trabajado en proyectos audiovisuales y cuando hablas con gente de una plataforma, cualquiera de estas, es un empleo, y hablo con gente de todas, siempre te dicen lo mismo. Es que el protagonista tiene que estar siempre en peligro para que el espectador no deje de prestar atención, ¿no? Piensas que solo piensan en espectadores con trastorno de déficit de atención, ¿no? La solapa, ¿no? Para que no se distraigan y para que no se vayan a pasajear o yo qué sé, ¿no? Claro, mi dominio es la literatura desde hace 40 años y afortunadamente la literatura tiene muchos más recursos que eso. La literatura trabaja pues, con eso que decía Teresa, con las capas profundas de los personajes, con desvelar lo que está oculto, con el diálogo entre lo que un personaje es y lo que un personaje ha sido, alternando otro tipo de recursos que le dan interés a la historia, buscando a lo mejor la dimensión simbólica de un hecho, buscando ese momento en el que dos personajes que están en otra cosa, que están investigando un crimen, que están persiguiendo un criminal, que están abucheados por sus jefes, por el juez, por la presión de los medios, por lo que sea, pues de repente es tarde, llevan 10 horas trabajando y están solos en un sitio y abren y se preguntan y dicen, oye, ¿qué hacemos aquí? ¿Y tú cómo estás? Eso forma parte de la existencia humana y eso es interesante. Y eso hace que esos personajes tengan cuerpo y tengan volumen. No hace falta estar corriendo todo el rato, no hace falta estar todo el rato haciendo chirriar los neumáticos para que una historia sea interesante. Lo que le da interés a una historia es la profundidad y la intensidad de las emociones de los personajes que se ven implicados. Y puede ser extraordinariamente emocionante un momento que se da entre dos personas que están sentadas en una habitación hablando. Yo recuerdo, frente a estas series que están todo el rato con estos recursos, pues oye, también en el mundo del audiovisual hay gente con un poquito más de imaginación, ¿no? Hay una serie británica que se llama Happy Valley, que tiene, la protagonista es una policía de pueblo, cincuentona, que además está fortona y no es una mujer muy atractiva, vaya, una magnífica actriz, todos los actores y actrices ingleses, da verdadera envidia, ¿no? Y verdadera, es humillante lo buenos que son todos los actores británicos, de todos, el equipo que reparte un periódico, es que es buenísimo. Yo no sé dónde sacan tantísimos actores. En este caso, la actriz es magnífica. Y hay un momento en el que, en un capítulo, que es de la serie, que está la protagonista hablando con una compañera suya, más o menos de su edad, también que estuvieron juntas en la Academia de Policía, están las dos comiendo, en un restaurante que no es de lujo, porque su sueldo les permite ir a un restaurante de lujo. Las dos han bebido de más, están las dos de borrachas, y son dos mujeres maduras hablando durante 10 minutos de sus experiencias en la academia y de lo que ha sido después su vida en policías. Dos mujeres hablando, nada más. Si tienen oportunidad, busquen la serie y véanse ese pasaje. Eso vale por 300 persecuciones. No solo es divertida, es emocionante, es intensa, te sobrecoge. Son dos mujeres hablando, pero son mujeres hablando y diciendo un texto que está escrito por un escritor de verdad, no por lo que es lo que he visto. Bueno, perdón, solo un inciso. Si pensamos todos ahora de los grandes investigadores de la historia de la literatura, probablemente los que nos hayan quedado más en la cabeza, por lo menos a mí, yo no me puedo imaginar a Kirchhoff correteando detrás de un malhechor, ni sacando la pistola, ni dándole la vuelta al coche, ni a la pobre Miss Marple correteando por Miss Mead detrás de alguien. Así que muchas veces, gracias a Dios, queda, porque entonces queda la persona y no el coche, que después además se quedan un poco viejunos cuando les vemos sacar y de repente resulta que el coche es un coche de los años 70 y ya no queda tan bien cuando lo ves un poco más tarde. Así que mi esperanza es que lo de la personalidad quede. No, estaba pensando en Wallander, la serie también, donde, bueno, Wallander ya es un detective ansacoso de todo, ¿no? Prácticamente. Y sí que en las series, según la que yo recuerdo, que se han hecho un par de ellas, menos en la de Kenneth Branagh, en la otra, sí. Sí que se le ve sufriendo muchísimo y casi que en una persecución dice hasta luego Lucas, o sea que no sigue. Y aquello no es Toledo, o sea, donde se mueve no es ni Toledo ni sobre dentro de Corea. Ya que habéis sacado el tema, ya que lo has sacado tú, Lorenzo, vuestra relación, porque seguro que habéis tenido propuestas cinematográficas para trasladar a nuestros personajes a series o a plataformas que ahora mismo lo inundan todo.
vuestra relación con eso, cómo lo veis. No sé si os lo han planteado, si sois accesibles o no, o con condiciones, no sé. Yo en este momento estoy situado en el estoicismo filosófico del audiovisual, pero porque soy fruto de mi biografía, ¿no? A mí me hicieron la primera oferta cinematográfica en el año 98, cuando salió la primera novela de Bevilacqua. Fue una cosa sorprendente. Yo creo que la novela llevaba 3 meses en el mercado y, hombre, había tenido cierto éxito, pero no era una novela de Ken Follett, ¿no? Se había vendido bien y había tenido alguna buena crítica y demás, y me llamaron. Me llamó una persona que decía además hablar en nombre de Universal International Pictures. Ostras, esto es una cámara oculta, ¿no? Era Universal. Me hicieron una muy buena oferta además. Compraron las novelas, me pagaron mucho dinero, la verdad, un dinero que ahora es difícil que se pague por los derechos de una novela. Hicieron un guión, tenían ya, que está muy bien además el guión, tenían ya un director, ya se estaba hablando de la preproducción de la película, y un buen día suena mi teléfono y es este hombre y me dice, mira, te llamo porque tengo una mala noticia. Dice, vaya, sobre todo para mí, porque Universal cierra su sucursal en España, yo estoy despedido y tu película no se hace. La película de tu libro no se hace. Y no se hizo. Y descarriló. Y además nadie habrá visto una película titulada El palo por los estanques. No será porque no lo haya vendido, lo he vendido 5 veces más y las otras 5 veces ha fracasado. Los audiovisuales descarrilan con muchísima facilidad. Si no caen en la fase de desarrollo, caen en la fase de preproducción y a veces caen directamente en la fase de producción. Yo he visto las 3 cosas, ¿no? Con actores, con equipo, con todo contratado, se puede venir abajo un proyecto audiovisual, ¿no? Yo por eso cuando veo en un libro que alguien pone la solapa, ¿no? Dice, su novela no sé cuánto será llevada al cine próximamente. Y digo, no, jamás. Esto no se pone jamás, no sé, pero será llevada al cine o no. De hecho, lo más probable es que no se lleve. Si no se ha estrenado la película, no pasa nada. Lo más normal es que fracase. Pero bueno, esto al margen, y de haber visto muchos proyectos, claro, al principio te llenas de ilusión, ¿no? Qué maravilla, ¿no? Van a hacer una película. Pero cuando ves que esto tantas veces sale mal, cuando hay gente, se me he encontrado ya a lo largo de 25 años muchísimo, esta gente que viene, te come la cabeza, va a hacer no sé qué, va a hacer no sé cuánto para ti, ¿verdad? Esto es interesantísimo, esto puedo coproducirlo con Francia, con Alemania, no sé qué, no sé cuánto. Digo, ya. Y bueno, ¿qué propones contractualmente? No, pues yo te propongo que tú me dejes así informalmente los derechos y yo negocio durante un año. Pero yo aquí informalmente los derechos, tú eres amigo mío, soy amigo tuyo, lo hemos cogido juntos en el colegio, o sea, esto que para que yo te ceda derechos gratuitos, porque este tipo de propuestas también las tienes, ¿sí? Entonces, bueno, pues mira, a mí me han llevado 3 novelas al cine, no me puedo quejar porque 3 proyectos por lo menos sí que llegaron a término. Además, los cineastas han sido bastante respetuosos, con uno trabajé en el guión y con otros 2 no. Y además, bueno, pues trabajé en el guión porque me lo pidieron, insistí yo precisamente en estar en el proyecto, y a los otros 2 les dejé absoluta libertad para que hicieran su película, no decirles si no les podía apoyar, les apoyaría. Me pasaron los guiones, fueron respetuosos, yo hice alguna observación muy general porque era su película y siempre me escucharon. Es decir, que realmente mi relación con los proyectos que se han llevado a cabo, que son 3 películas de cine y 2 películas de televisión, ha sido buena, han salido mejor o peor, también dependiendo no tanto del talento de los cineastas como de los recursos con los que contaban, ¿no? Si tú tienes muy poco dinero y tienes que rodar muy deprisa, es difícil que las cosas salgan perfectas. Si tienes un reparto que has podido elegir tú al 100%, pues es más fácil que te compenetres con él que si tienes un reparto en el que el actor protagonista te ha dicho uno de los productores quién tiene que ser. Y estas cosas pasan. Y bueno, pues es un mundo muy difícil, es un mundo muy azaroso. Yo he llegado a la conclusión de que lo normal es que una película salga mal, eso es lo normal, pero si lo analizamos, es lógico que una película salga mal. Una película es la conjunción de los esfuerzos creativos de un centenar de personas, aproximadamente. Y tienen que funcionar a la vez el actor, la actriz, el secundario, el director de fotografía, el de sonido, el montador, el guionista, el director, la postproducción, el vestuario. Es muy fácil que algo de eso falle. Es muy fácil que varias de esas cosas fallen. Es muy fácil que varias de esas personas no se entiendan. Y lo difícil, que es lo que pasa en las
películas es cuando hay alguien con mucho talento detrás que además sabe aglutinar a todas esas personas y consigue que funcionen como una orquesta sinfónica perfectamente conjuntada. Eso pasa de vez en cuando, nada más. El resto de las películas pues, son orquestas que en algún momento desafinan más o menos. La dificultad que tiene la creación cinematográfica, que además es muy intensiva en recursos, ¿no? Yo siempre cuando hablo con mis amigos del cine les digo que los admiro por perseverar en un arte tan difícil, en el que es tan fácil fracasar y en el que además es tan cruel con el que fracasa, ¿no? Un director que fracase con un par de películas es posible que ya no haga más. Porque es que se juega la vida prácticamente en cada película y además con cartas marcadas, con cartas que él no decide. Mejor le dice, no, el actor va a ser este. Porque la televisión que financia el 30% de la película quiere que sea este actor. Y sé que el director trabajando a lo mejor con un actor que no es el que quiere, que no es el que le gustaría y porque además no se entiende. Y esas cosas pasan. ¿Sí? Y bueno, quizá los literatos estamos muy mal acostumbrados, ¿no? Yo soy el dueño absoluto de mis proyectos. Yo no le tengo que pedir dinero a nadie, no le tengo que pedir aprobación a nadie. Nadie me dice tienes que meter un personaje simpático de Albacete o que haya estado en no sé dónde, ¿no? Y estas cosas te las dicen. Estas cosas te las dicen. Además las tienes que hacer. Porque te las dicen que pagan. Y si no lo haces, no pagan. Y si no pagan, no hay película. Teresa, en España y en Francia tú has recibido ya una Bueno, posición digamos de que esos claro, no extractos. un camino como el de Lorenzo, pero sí me ha pasado una cosa parecida, también de un director que de repente te escribe y está súper interesado y queda contigo y te cuenta también cosas maravillosas y te dice dentro de nada y todo va a ser, pero bueno, nunca es nada así concreto, pero sí me dijo una cosa que me hizo pensar y sobre todo aprender muchísimo. Este director me dijo lo mejor que he entendido a los escritores cuando un escritor muy conocido español me dijo que al vender tu libro te tienes que separar de él. Porque yo creo que la mayoría de los escritores no estamos de acuerdo con la posible o con la versión cinematográfica, pero que también es imposible, porque nosotros tenemos una idea muy clara de nuestros bebés, tenemos una idea, yo tengo desde luego una idea en la cabeza perfectamente de Karen Blecker y de José Luis Cano. Y aparte de todo lo que dice Lorenzo, que es absolutamente cierto, de que de repente te llegan y te dicen, oye, que tienes que coger a este señor, que además encima es el primo de no sé quién y se lo hemos prometido porque la otra serie fue no sé qué, no tiene nada que ver con la señora que ya me estoy imaginando, es complicado que alguien consiga hacer exactamente lo que tú te has planteado. Y por eso yo creo que tienes que tener, bueno, lo vendes y te separas de ello y tú has terminado tu proceso creativo y empieza el de otro y así vives bien, porque si no, creo que si llegan varios escritores han tenido profundas depresiones cuando han visto películas de sus libros. Y lectores también, que también se llevan bastantes depresiones cuando ven determinadas películas que no sé, impactan por lo menos. Bueno, voy a hacer un par de preguntillas más y luego dejaros a vosotros. El tema del terreno minado. Lorenzo, en la anterior, tocamos el tema muy directamente del terrorismo, del fondo, etcétera, etcétera, etcétera. En esta está el tema, bueno, lo he comentado antes, la muchacha que asesina es hija de un político o alguien que está metido en política. En Cataluña, con todo el tema del procés, bueno, son terrenos minados, ¿no? que hay que abordarlos con delicadeza y no se trata de discusiones que se han podido traer. En el caso de Teresa, en la segunda novela, que es la primera, voy a decir en un bien relativo, nada más empezar se carga una monja también. Está el tema también de los bebés robados, no sé, temas delicados, insisto, un campo minado. ¿Cómo lo lleváis esto y si os ha traído repercusiones transmitidas? La Yo, tal y como lo veo, es que si no hablas de estas cosas, ¿de qué vas a hablar? De la cosecha de trigo, de la vendimia, no sé. La vendimia también tiene sus aspectos, ¿no? Si otras laborales. Pero bueno, es decir, que las historias están donde están los conflictos.
y los conflictos de todo tipo conforman la vida de las personas, también los conflictos políticos, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de conflictos políticos como los dos que has mencionado, ¿no? Que están detrás de estas dos últimas novelas, ¿no? Cuando la política se convierte, o cuando las razones políticas se convierten en violencia, y en violencia que se ejerce sobre el conjunto de la población, sobre fracciones de ella, pero al final, en mayor o menor medida, la intimidación se extiende a todo el cuerpo social, pues eso forma parte de la vida, eso forma parte del relato de la vida de las personas que están ahí, y es una parte muy relevante. Y la motivación podrá ser política, pero hay gente que pierde a su padre, que pierde a su madre, que no puede moverse libremente, hay gente que tiene que irse del lugar donde nació. Todo eso son vicisitudes humanas, ¿no? Y si no contamos eso, ¿qué vamos a contar? Si esas son las experiencias transformadoras, ¿no? Y que conmueven y remueven a las personas, ¿no? Y en el caso del independentismo en Cataluña en los últimos 10 años, pues es lo mismo. Sí, en principio es un conflicto político y hay una reivindicación nacional y una confrontación entre partidos y entre una administración autonómica y una administración estatal, pero al final todo eso está repercutiendo en la vida de personas, ¿no? En el caso de la protagonista de la novela, repercute directamente en su vida familiar, es decir, vive en un ambiente tan dogmático que tolera tan mal la discrepancia que el no sustentar las ideas recibidas de sus mayores la aboca al conflicto. Conflicto sin solución, además, ¿no? Porque esas ideas políticas, de hecho, están fracturando una familia. No hay una sociedad, sino incluso una familia, ¿no? Las reacciones, bueno, pues a mí hay quien me ha escrito, me ha mandado un mensaje, o me ha puesto una crítica, diciendo, es que yo cuando leo una novela policíaca no quiero que me hables de política. Digo, bueno, pues tienes miles de novelas policiales que no te hablan de política. Yo quiero contar una historia en la que hay un crimen que está relacionado con un trasfondo humano, social y también político. Y además, bueno, pues aparecen otras dimensiones que están tomadas en la realidad, estoy inventando, y donde aparece la confluencia de la política con lo que es el asunto de la novela policíaca, ¿no? El asunto de la novela policíaca sobre los hechos criminales, ¿no? Bueno, pues en este proceso, ¿no? En los últimos 10 años, pues quienes querían hacer prevalecer determinadas ideas recurrieron a conductas que están en el Código Penal. Y está en el Código Penal por algo, no por persecución de ideas. Es decir, el Código Penal protege o trata de impedir que el dinero de todos se gaste en cosas que no son las que las leyes prescriben, porque a fin de cuentas, si no lo prohibiera, sería muy fácil que quien lleva el poder desviara los recursos de todos hacia sus intereses particulares, suyos de su bolsillo o suyos de sus ideas. Y los recursos de todos no están para eso. Los recursos de todos están para hacer frente a las necesidades comunes con arreglo a las leyes, ¿no? Que son, los parlamentos deciden cómo se asignan las partidas de gasto público, ¿no? Igual que también está en el Código Penal por algo que si alguien se opone de una manera coactiva a la acción de la justicia o a las órdenes de los jueces, pues eso es un delito, porque al final en un Estado de Derecho solo que la justicia pueda hacer efectivas sus decisiones garantiza los derechos y las libertades de todos. Si no, pues tratamos todo, ponemos un pastor del rebaño, ¿no? Un perro pastor, y que nos diga todo lo que tenemos que hacer. No queremos vivir en ese tipo de sociedades, queremos vivir en sociedades más racionales. E incluso bueno, pues un aspecto que está en la novela tampoco me lo estoy inventando yo, ¿no? Hay personas que su apuesta tan ferviente por su aventura política llegan a establecer contactos con malas compañías. En esta novela pues aparecen unos personajes ligados a organizaciones dedicadas a actividades ilícitas que tienen a su vez conexiones con otras organizaciones en Rusia y con la organización gubernamental en Rusia, ¿no? No me estoy inventando nada, ¿no? Un alcalde de Unión fue condenado en firme por blanquear dinero de la mafia rusa y el que estaba en el vértice de la pirámide era un oligarca con acceso directo a Putin. Cuando se incautaron bienes de oligarcas rusos en el extranjero a raíz de la invasión de Ucrania, pues casualmente o no, había un megayate en el puerto de Barcelona que está incautado por las autoridades españolas.
todo eso es por algo. Y bueno, a mí me parece que eso es materia de novela negra. ¿Que tiene conexiones políticas? Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? No nos vamos a arreglar por eso. Bueno, yo desde mi primera novela, la que escribí en Francia, A cuatro manos, me encantó meterme digamos, en estos terrenos un poco que parecen pantanosos, pero que me parece muy interesante discutirlos. El primero nos metimos en la guerra de Argelia, que en Francia es prácticamente un tema tabú. En el segundo nos metimos en la historia de Alsacia-Lorena, que también es tabú entre 1870 y 1945. Y estos dos, bueno, pues uno tiene, es verdad que tiene parte de las vivencias de un guardia civil que ha estado destinado en el norte y que se encuentra con una figura que, justo ayer lo estaba contando, porque a mí me parece muy interesante, hay un momento en los dos lados en los que uno de los personajes, digamos que son más reflexivos, cuando le dicen es que Manuel ha ido a hablar con la mujer del supuesto etarra y le dice el padre, le dice, pero bueno, y también ha hablado con los guardias civiles que estaban sirviendo ahí, es que ellos no quieren hablar con él. Bueno, pero te has dado tanto trabajo en hablar con ellos, ¿cómo te has dado trabajo de hablar con el supuesto etarra? Ah, a lo mejor no. Y entonces a mí me divierte mucho entrar en estos terrenos que a veces nos parecen un poco pantanosos, pero creo que nos sirven a todos para entender las cosas. Lo mismo que estaba contando Lorenzo ahora, oye, muchas de estas cosas son reales y hay veces que nos damos más cuenta de ellas cuando las vemos plasmadas por un personaje. Y a mí eso me parece muy divertido e importante. Bueno, es una pregunta que yo no voy a plantear aquí porque probablemente Joaquín me mate, y muchos de vosotros también, pero es lo de qué es novela negra y qué no es novela negra. Sí. Simplemente, vale. Simplemente, a ver si me puedo seguir. No sé de dónde proviene esta censura, pero bueno. No, simplemente deciros que la novela negra, la novela policial, la novela auténtica, la que nos gusta a la mayor parte de nosotros, es esta novela valiente, esta novela que encara la temática social o el conflicto, lo encara de frente y no le cuesta ningún trabajo ni le importa meterse en el barro para enfrentar a sus personajes o enfrentar al lector a estos temas. Creo que ese es un elemento de distinción importante frente a otros thrillers que nos quieren vender como novela negra que no tienen nada que ver con novela negra. Bueno, yo me los llevaría a casa, los dos, a charlar tranquilamente allí en el sofá alrededor de la chimenea, pero tengo que compartirlo con vosotros, cosa que me da rabia, pero bueno, también lo entienden, ¿no? Una última pregunta, porque lo hemos planteado al principio y bueno, si podéis ser breves para que la gente pueda preguntar. Los títulos, que me encantan. Explicaros cómo surgen y no sé si queréis algo más. Bueno, muy breve. Yo soy un poeta frustrado. Yo escribí poesía hasta los 20 años, pero a los 20 años comprendí que era muy malo y que lo mejor que podía hacer con la poesía era dejar de escribirla. Y eso fue lo que hice. Pero creo, como creía uno de los grandes maestros del género, ¿no? Raymond Chandler, que al final la poesía está en el principio de todo, ¿no? En el principio de toda la literatura, también de la novela negra. Y al final es bueno que en una narración haya elementos poéticos, ¿no? Y uno de esos elementos para mí es el título. Todos los títulos son metáforas. Siempre son imágenes poéticas. Y en este caso, bueno, pues hay un guiño a una historia que tiene algo que ver con uno de los escenarios de la novela, que es Cataluña. Yo leí una vez en un medio independentista, o un idioma independentista, que decía que los catalanes eran diferentes, que querían entender superiores, porque tenían la herencia griega, que no tenemos los demás, de la península ibérica. Claro, esto es una afirmación notable, ¿no? Interesante, ¿no? La herencia griega la tenemos todos los europeos occidentales, ¿no? En Cataluña y en Albacete, ¿no? Incluso. Pero bueno, la idea se me quedó ahí dando vueltas y entonces rastreé esa historia que él invocaba, ¿no? Que además, bueno, me sonaba vagamente, pero donde en ella, que es de los griegos que fundaron Ampurias, esa colonia griega que estaba en la costa de lo que hoy es Gerona, ¿no? Cataluña, por tanto. Y bueno, eran griegos, había muchos, hay muchas ciudades en Grecia, y eran estados, todas y cada una de ellas.
Bueno, los ríos que llegaron a Ampurias eran de Focea. Focea era una ciudad griega que estaba en el Asia Menor, en lo que hoy es Turquía. Y efectivamente eran 3 ríos navegantes que cruzaron todo el Mediterráneo y fundaron colonias en el Mediterráneo occidental, no solo en Cataluña, también en Córcega y en otros sitios. Y bueno, hay una historia curiosa de los foceos, que es que finalmente sucumbieron a manos de los persas. Los persas invadieron la región en la que vivían y acabaron, digamos así, esclavizados, los siervos, dominados de los persas. Y en ese momento los foceos se dividieron. Una parte se sometió y se puso al servicio de los persas, y otra parte pues, se echó a los barcos, pedir de mano su ciudad, mataron a la mitad de la guarnición persa y se movieron y se dejaron a otro extremo del Mediterráneo, a sus colonias de Córcega en particular, y se dedicaron pues, a hacer todo tipo de barbaridades, ¿no? Se dedicaban a piratería, eran tan incómodos que los sicilianos, los que salieron contra ellos y los acabaron erradicando, ¿no? Y acabaron refugiados en lo que hoy es Reggio Calabria. Bueno, pues ese pueblo, ¿no? Ese pueblo emprendedor, ¿no? Y comerciante y tan furioso en la época de adversidad, pues me daba como una especie de metáfora de algo que dice uno de los historiadores catalanes principales, ¿no? Que es Vicens Vives, que es esa dicotomía que hay en Cataluña entre lo que ellos llaman el zen y la rauxa, ¿no? Es decir, la sensatez, la soltura y la ira, el ardor un poco desmedido, ¿no? Que en el fondo está en todos nosotros somos naturalezas entremezcladas. Y la imagen de la llama de Focea pues viene de algo que bueno, que era una costumbre griega, ¿no? Cuando una polis fundaba una colonia, había un momento en el que encendían con una llama que había siempre en Britaneo, que era el edificio de gobierno de la ciudad, una llama que estaba ahí ardiendo siempre en honor de la diosa Hestia, pues encendían una antorcha, la llevaban en barco hasta la colonia, y era el Britaneo de la colonia, el edificio de gobierno, pues encendían. De cierto modo era la imagen simbólica del legado de la metrópolis sobre la colonia. Bueno, este libro va del legado de padres a hijos, de qué puede quedar en los catalanes de los griegos, qué puede quedar de nosotros, de quienes nos han precedido. Las mías son bastante menos poéticas, desgraciadamente. Pero además tengo la suerte de que una no plagié porque está puesto en el libro. Muy relativo es una frase de Galdós, de un libro de Galdós que lo estaba leyendo cuando escribí este libro y me pareció que le iba pintado, así que directamente lo cogí para la cita del principio y le tomé prestado sus frases, que me pareció, como todos mis libros tienen una especie de... Enseño por todas partes, intento enseñar los dos lados de las cosas, siempre tienen una dicotomía presente. Me pareció muy adecuado y justo le puse el otro título mucho más simple porque me imaginé en una de las conversaciones que decía este padre que estaba comentando antes, que le dice al otro, has mirado los dos lados, y así se quedó, para plasmar un poco esta especie de visión que espero que el lector tenga también. A mí me gustaron mucho también. Bueno, pues no sé si hay preguntas, me imagino que sí. Yo había pensado preguntar lo del título ontológico, pero ya me lo ha acordado. Pero ¿qué relación con el Camino de Santiago? Bueno, el título no alude al Camino de Santiago. El Camino de Santiago... Lo has dicho antes que es con relación al catalán, ¿no? Sí, es una conexión que tiene que ver con el personaje de la víctima, ¿no? La víctima está haciendo el Camino de Santiago y es catalana. Conexión, si se quiere, arbitraria, ¿no? Pero a mí también me sirve para algo en la novela, ¿no? En la novela yo creo que también funcionan los contrastes, ¿no? De hecho, narrar una acción en dos líneas temporales permite que dialoguen, ¿no? O sea, dos épocas distintas que en muchos aspectos tienen contrastes, ¿no? Son diferentes, son dispares, ¿no? En el caso de los escenarios, pues digamos que también hay un contraste muy acusado entre esa zona rural de Lugo, ¿no? Del interior de Galicia, que tiene un aire así tanto melancólico, ¿no? Y con la bruma de las leyendas, ¿no? Con la Barcelona que sale en la novela. Es la Barcelona, además, de octubre del 19.
que es esa Barcelona que todos pudimos ver por televisión, ¿no? Con los contenedores incendiados y con los jóvenes violentos independentistas lanzándoles cócteles molotov a sus propios policías, no solo a los policías españoles, sino también a los policías catalanes, ¿no? Y entonces, bueno, pues ese contraste, ¿no?, entre esas dos realidades me venía bien, por eso me fui al camino y porque también el camino es muy simbólico de otras cosas, ¿no? En el fondo, los guardias civiles, una de las tareas para las que nacieron fue para dar seguridad a los caminos. Y incluso hubo un general de la Guardia Civil que dijo que los guardias civiles deberían llevar, en lugar de... En aquella época el emblema no es el de ahora, que es un emblema algo posterior. En aquella época el emblema de la Guardia Civil era una G y una C entrelazadas, ¿sí? Pues este hombre dijo que ese emblema debía ser sustituido por la Cruz de Santiago, porque los guardias civiles eran los sucesores de los caballeros de Santiago, que nacieron precisamente para dar seguridad en el camino de Santiago a los peregrinos frente a los bandidos y frente a las incursiones de los sarracenos. Y utiliza muchas páginas para descubrir el camino de Santiago. Bueno, utilizo, al principio aparece Roncesvalles y hay alguna descripción, luego Bevilacqua viaja a Roncesvalles y también hay una descripción, y sí que hay una descripción bastante detallada de la parte gallega desde el Cebreiro hasta Sarria, que es un poco la parte donde el crimen sucede en Samos, que está un poco antes de Sarria. Pero bueno, pues antes la protagonista y algunos de los testigos han pasado por el Cebreiro, por Cañapela, hay una cierta descripción de ese tramo del camino. Gracias. A usted. Voy a hacer simplemente un comentario. Supongo que ya es casualidad que, bueno, como no sé si se me haya así tal cual. Bueno, yo nací en Barcelona, así que Sí. soy catalana de nacimiento. Mis padres no son de allí, como la gran mayoría de catalanes, que son charnegos. Todo el cariño es así. Y bueno, y claro, todo lo que está comentando, quien diga que eso no se puede basar en una novela policíaca cuando tú tienes que estudiar en una universidad, ya tengo una edad, y eso era así. Y luego también, pues, todo el tema de la mafia rusa, etcétera, pues es muy curioso porque a mí me tocó casi vivir en directo la detención de uno de esos cabecillas, porque era vecino mío del barrio, así que... Sí, entonces, ¿se puede preguntar dónde o no? Literales, sí, sí. Literales. Literales, sí, sí, Sí. sí. Yo paseaba unos perritos que, bueno, la señora era vecina de este chico, de este señor, y recuerdo que sí que había mucha gente alrededor del edificio. Bueno, pues muy bien, pues yo iba, hacía mi trabajo y así me pagaba los estudios. Sí. Y recuerdo cuando regresé y el portero estaba que le temblaban las piernas y ya, digo, ¿qué pasa? Y me dice, ¿cómo que qué pasa? Digo, ¿tú no has visto toda la gente que había aquí? Y dices que estaban todos con la mano amarrada a la pistola. Digo, pues, o sea, que tanto lo uno como lo otro, pues lo he tenido que vivir de cerca y bueno, y gracias a Dios no soy superior a nadie, así que... Yo he vivido 7 años en Cataluña y bueno, hay un sitio que a mí me gustaba ir, sobre todo entre semana, ¿no? A cenar, ¿no? Cuando tenía un poquito de tiempo y demás, y podía apartar un rato con mi mujer, ¿no? Que es un restaurante que hay en Gadamar, que trabajo, ¿no? Y hay noches que me he visto solo rodeado de rusos. O sea, solo había rusos a mi alrededor. Solo oía hablar ruso a mi alrededor. Y un poco después de la intervención en Ucrania y demás, aparte de este megayate, un oligarca ruso, de los que parece que no estaban muy alineados con el poder, apareció suicidado junto a toda su familia en la Costa Brava. Su mujer y su hija muertas, supuestamente porque las había matado y luego él se había suicidado, ¿no? Pero sabemos que los oligarcas rusos que no están alineados tienen una gran propensión a caerse por las ventanas y todas estas cosas. Hay una cantidad. Bueno, pues eso ha pasado en Cataluña no hace mucho, ¿no? Y preparando esta novela, estuve, aparte de que yo 7 años ahí, me fui 10 días el proceso para recorrer otros lugares y afinar un poco mis recuerdos de ciertos sitios y también para hablar con gente, ¿no? Además, para hablar con gente, y a mí me gusta hacer lo que dice Teresa, de los dos lados. Es decir, hablé con gente que estaba muy alineada con el independentismo, con el nacionalismo, y también gente que lo que he dicho que padece, ¿no? Porque en la novela hay personajes de los dos lados también, y me interesa que ninguno sea una caricatura. A mí me interesa que si aparece un independentista salga con sus mejores razones, no con razones burdas, ¿no? Para ridiculizarlo. Y entonces yo me he sentado con ellos, igual que me he sentado con la guitarra, ¿no? De hecho, tú cuéntame, ¿por qué creíste que tenías derecho a
a pegarle tiros en la nuca a tus vecinos. Y me lo he contado. Y para mí fue muy, bueno, muy esclarecedor, ¿no?, a la hora de escribir la novela anterior. Pero bueno, una de las fuentes que consulté, pregunté por guardias civiles que llevaran mucho tiempo. Una parte de la novela es las Olimpiadas del 92, que lleven aquí 30 años, ¿no? Y hablé con uno, hablé con varios, pero uno me dijo que esos rusos empezó él a verlos en Sitges a principios de los 90, es decir, inmediatamente después de la caída del muro de Berlín. Que llegaba un ruso, compraba un gasoplón descomunal, en el gasoplón en Sitges, que los gasoplones son carísimos, el gasoplón colocaba a un mujer, a los niños o los 3 niños o los que tuvieran, a los que matriculaban en el British más cercano, que es el British siempre es caro, en Cataluña es más caro todavía, y el ruso iba y venía de negocios y la familia la tenía instalada en Barcelona, en Sitges, que era como su guardia segura. Y esto es así desde hace décadas. Así es. Sí. Bueno, yo voy a todos los fuentes, sí, en este caso fiscal, sin más datos, pero sí, ya puedo imaginar. Y durante 6-7 años pues, formaba parte de Gerona, pues me dedicaba a ellos. Ya. No en exclusiva. Sí, sí. Intentamos explicarles. Es cierto, es decir, ese patrón que tú estás explicando, en la provincia de Gerona hay cierta especialización. ¿Eso se está grabando? Esto me temo que sí. Hay cierta especialización en, digamos que la población extranjera, ¿sí? Según qué zonas se sitúa. Pues básicamente, por ejemplo, desde hasta varios años, la zona norte de la provincia de Gerona, pues zonas rosas son franceses, sí, rusos. Básicamente se estuvieron situando a mediados del siglo pasado, pues en la zona de Playa de Aro, sí, y ese comportamiento de los pibes es muy habitual, es decir, el oligarca, el empresario, lo que sea, reside en el extranjero, sí, y la mujer, ya esté fiscalmente domiciliada allí o no, pero de forma real, ellos viven, es decir, todas sus familias, su mujer y los hijos, viven, suele ser en este caso, y yo llegué a la conclusión de que era una corrupción. No se sienten seguros, es decir, la fortuna en los niveles superiores no está en Rusia, es decir, una parte está en Rusia, otra parte está en Singapur, Hong Kong, sí, esas regiones británicas de Belice, blanqueada en todos los paraísos de los que disponen. Sí. Nos iremos, sí, por ejemplo, a BBV, por ejemplo, bueno, usaba mucho, Silvia Pino, como se decía aquí, por motivos diferentes, y es por lo que he escrito, es decir, ellos realmente en Rusia no se sienten seguros, es decir, tienen miedo a que el día siguiente pase, pues no puede pasar, porque yo estuve en Moscú hace unos años, no, perdón. Sí. No, solo iba a complementar una cosa, que yo he vivido mucho tiempo en Alemania y la colonia rusa en Berlín es gigantesca, porque claro, la distancia es mucho menor y los rusos pueden volar durante el día. Entonces salen de Moscú por las noches, duermen en Berlín y al día siguiente vuelven a Moscú. Van al dentista, caso real, a Alemania, sí, y por la noche salen de Moscú por la mañana, sí, a veces incluso en vuelos privados. Sí, claro, sí. Bueno, es que los de Berlín tienen a la familia a veces viviendo en Berlín y entonces ellos entran y salen y viven así. No, pero es muy interesante y claro, es un tema que yo creo que lo hemos reflejado poco en las informaciones y luego también en la literatura, ¿no? Y que tiene una... efectivamente, yo contaba que estuve en Moscú hace unos años y bueno, yo presenté una cosa en la avenida esta principal, Vizviar, que se llama, que de repente vi un convoy de 3 sub de estos negros avanzando a toda velocidad por la acera y la gente avanzándose de la acera, ¿no? De hecho, yo iba por la acera y me tuve, vas pues a hacer lo que hacen los indígenas, ¿no? Importar rápidamente y pasaron los coches por la acera. Y bueno, yo iba con una chica rusa que estaba allí un poco, trabajaba para Cervantes y no sé, ¿esto qué ha pasado? ¿Qué es? Dice, no, es que no pueden parar en los semáforos. Y está atascado el tráfico y no pueden parar en los semáforos. ¿Por qué no pueden parar?
semáforos. Que no, porque los pueden atacar. Y los pueden atacar, son coches blindados y demás. Sí, pero les atacan con antitanques. Y esto es así, esta es la vida normal, ¿no? Esto hace ya bastantes años, ahora creo que Putin lo tiene todo bastante. Entiendo que todo esto es casi sin actitud, ¿no? Porque igual no vais a tener difícil en distinguir la fiesta de Navidad de los sobres sorpresas estos que estamos Estas son cosas que están ahí y ojo, que hay una cosa que también hay que decir, ¿no? Igual que señalamos una complicidad de ciertas clases políticas catalanas que han buscado en un momento de desesperación estas compañías tan peligrosas, si tenemos a tanta gente de origen más o menos dudoso, con dinero de origen más o menos dudoso, residiendo aquí y en particular con esa procedencia, es porque el gobierno de España hace unos años aprobó una ley en la que simplemente gastaban de 500.000 euros en ladrillos o millones te dan una visa inmediata, ¿no? Si no tienes eso, pues tienes que meterte en una patera y jugarte la vida en el estrecho. Con un cheque puedes hacerlo fácilmente. Lo que Malta es 1 millón, los de Malta eran un poco más, Malta hicieron 8. Entonces tienes una cantidad de pasaportes de la Comunidad Económica Europea de Malta brutales. Joaquín, una pregunta, quizás, y pues venga, la última pregunta. Sí, porque quería preguntarle a Lorenzo si cuando escribió el mal de Cortila, o estaba ideando el mal de Cortila, ya tenía pensado que la siguiente novela iba a tratar sobre Cataluña o el independentismo, el nacionalismo, el conflicto. Y a Teresa Cardona, no hemos leído ninguna de tus novelas, ¿cómo nos animarías a comprar? Espero que he tenido el mejor embajador posible. Si la recomienda Lorenzo Silva, es buenísima. Él se las ha leído las dos y ha llegado hasta el final, así que creo que mejor recomendación. Está lindo, si alguien tiene curiosidad, las razones por las que la recomiendo están en el blog. Pero bueno, la respuesta a tu pregunta es muy breve, sí. O sea, sí, no solo tenía clara esta novela, sino que en realidad El mal de Cortila, esta novela y otra que vendrá son una especie de trilogía sobre el pasado de Beilamo y sobre la forja de Beilamo. Y la novela pues no vendrá inmediatamente, vendrá todo un tiempo, pero sí concebí el ciclo de estas 3 novelas, ¿no? Pero lo que quería ponderar de las novelas de Teresa es algo que es lo que resalto en el artículo, que es que los guardias civiles han tenido muy mala suerte en la literatura española. Y han tenido una mala suerte doble. Y esto además lo decía de una manera, yo creo que muy inteligente, un director general de la Guardia Civil al que deberíamos recordar, pero no recordamos. Que se llamaba, sí, porque somos así, ¿no? Se llamaba José Aramburu. Poca gente recuerda a José Aramburu. Mucha gente recuerda a Teniente Coronel Tejero, ¿no? Pero no recuerda al director general que estaba frente a la Guardia Civil y que fue a ver a Tejero al Congreso y a exigirle que se rindiera. Y además jugándose su integridad física, porque Tejero estaba armado, que rodeaba de armados, y con el dedo del gatillo. Además, yo voy a entrevistar a un testigo de aquel encuentro y aquel hombre se jugó la vida para defender la Constitución y para defender que la Guardia Civil se mantuviera leal a la legalidad vigente. Bueno, pues Aramburu, que es un tipo muy interesante por muchas razones, tiene una vida muy aventurera, tenía, entre otras cosas, 2 cruces de hierro, porque combatió en la División Azul y le dio a los alemanes 2 cruces de hierro. Pero bueno, al margen de ese pasado, de su juventud, él sobre la Guardia Civil dejó escrito en algún sitio que nunca había producido literatura de mérito porque a la Guardia Civil los escritores se habían acercado o bien desde la animadversión furibunda o bien desde la adulación servil. Y ni una ni otra generan buena literatura. Oye, y para ser un militar de ingenieros valía como crítico literario bastante más que algunos que yo conozco, ¿no? Porque creo que puso el dedo en la llaga, ¿no? Es decir, han faltado en la literatura española quienes se acercaran a los guardias civiles, a sus familias, que además siempre han compartido con ellos buena parte de su buena suerte, como lo que son, como seres humanos. ¿Quién lo hizo? Pues mira, lo hizo Ignacio Aldecoa, por ejemplo, una novela formidable que se llama El fulgor y la sangre, ¿no? Que se publicó en 1954. Lo ha hecho muy recientemente un joven escritor español que se llama Arturo Muñoz, que además es el hijo de Antonio Muñoz Molina, pero bueno, es una anécdota. Lo importante es lo bueno que es su libro, que se llama Por un túnel de silencio, que es un verso de Romancero, una civil española de Diego García Lorca,
y que cuenta la vida de unos guardias civiles en la casa cuartel de Guernica a finales del franquismo. Y es realmente un portento de narración, cómo se acerca a lo que vivieron esos hombres, y además con frases que lo clavan, ¿no? Y que es un poco lo que yo intentaba resaltar del trabajo de Teresa, ¿no? Que al final, por debajo del uniforme, por debajo del tricornio, que en general ya lo llevan, o sea, todos señalados, lo que hay es personas, lo que hay es hombres y mujeres, ¿no? Y además el personaje que le sirve a Arturo Muñoz para contar la historia lo cuenta muy bien, porque hay un momento que él habla, ¿no? de aquello, ¿no? Que es el momento en el que además empieza a matar guardias civiles masivamente, ¿no? Y él dice, claro, decían que siguiéramos las fuerzas de ocupación de Franco y tal, ¿no? Dice, pero Franco no estaba allí. Ahí estábamos nosotros, 5 hombres solos, contra todo. Y eso ha pasado muchas veces en la historia de la civil y no se ha contado. Bueno, ellos se han recomendado entre ellos. Yo los voy a recomendar también porque además, aparte de todo lo que han dicho, me parecen novelas muy necesarias, muy interesantes, muy inteligentes y muy negras. Yo creo que la mayor parte de nosotros también. Entonces, sin más, Hay gente muy mala en estas novelas, sí. sin más, no sé, el aplauso que se merecen y bueno,